Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio una vez más a una de las presentaciones, la que cierra el ciclo, que cerramos pues, prácticamente con el mes de julio. En agosto vamos a tener un cambio de horario y ya les haremos saber claramente exactamente cómo va a ser la mesa de salud mental a partir de agosto. Pero bueno, hoy quiero presentar de manera muy particular al maestro Sabines. Creo que, no sé, o sea, es muy importante esta videoconferencia porque particularmente tabaquismo y vapeo en el contexto de COVID-19 se convirtieron en un punto de necesidad importante dentro de todos los procesos de salud mental. Pues hoy cerramos este ciclo, les pido que igual ante todo lo que quisieran saber después de todo esto, hagan llegar sus comentarios, los pueden poner en el chat. Pues bueno, si después quieren un comentario a micrófono abierto, vamos a estar disponibles igualmente por otro tiempo. Pues entonces, sin más, les dejo con el maestro Sabines. Perfecto, muchas gracias, José. Hola, muy buena tarde a todos. Es un gusto saludarles, es un privilegio estar aquí con ustedes. Espero que la información que pueda compartir les sea de utilidad. El deseo es básicamente ese. Hay mucha información que en el marco de la pandemia por COVID a nivel global se ha generado y creemos que es importante tener siempre información bien referenciada y de fuentes oficiales y fidedignas. La invitación para un servidor justamente ha sido poder hablar de lo que ocurre hoy en día con el tabaquismo y el vapeo. Me parece fundamental y quisiera empezar antes de poner la presentación por decir que una enfermedad viral como lo es el coronavirus, como es este COVID-19, ha puesto de manifiesto la importancia y la trascendencia que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles. Es fundamental porque vamos a ver la relación que estas tienen en realidad hoy en día con el que se agrave una persona que se llegue a infectar por COVID-19 y la relación directa que el tabaquismo tiene hacia COVID-19, pero también indirecta hacia este tipo de enfermedades. Me parece que eso es fundamental. Empezar también diciendo que si bien hablamos hoy de una pandemia mundial, hablemos también de que el tabaquismo en términos generales es un problema de proporciones mayúsculas. Quiero empezar expresándoles a ustedes, aunque lo abordaré en la presentación, pero ¿de qué tamaño es el problema del tabaquismo a nivel mundial? Que hace más de 15 años los países se organizaron y crearon el tratado internacional en materia de salud más grande a nivel mundial. No hay un tratado internacional más grande y además de todo es vinculante. ¿Qué significa que sea vinculante? Esto quiere decir que los países que se refieren a ellos como las partes que firman este tratado están obligados a cumplir con ello. No es como en otro tipo de acuerdos internacionales donde son buenas intenciones, tratados de buena fe. Aquí es un tratado vinculante y es un convenio específicamente que se conoce como el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Es decir, los países reconocieron desde hace más de 20 años que había un problema a nivel mundial muy fuerte con el tema del tabaquismo, la carga de enfermedad que esta adicción genera y además la mortalidad asociada. Y por eso se crea un tratado internacional. No hay en ninguna otra materia de salud un tratado tan grande. Podemos pensar en VIH, podemos pensar en diabetes, podemos pensar en cáncer o en cualquier otro tipo. No hay un tratado tan grande como lo es el del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Esto no es gratuito. Hoy en día, con la información que tenemos a 15 años de que se firmó el Convenio Marco, sabemos que hay cerca de 1.300 millones de fumadores en el mundo. Casi el 11% de ellos viven en la región de las Américas. Es muy importante saber que 8 millones de personas mueren en promedio al año por causas directamente atribuibles al tabaquismo. Y algo a destacar que nos tiene que tener realmente interesados en el tema por lo que está pasando además en esta pandemia, que de estos 8 millones de personas, pues 1.3 millones no eran fumadoras, es decir, eran personas que convivían con personas que consumen tabaco de manera frecuente, de manera cotidiana, fumadores actuales o fumadores diarios. ¿Cómo estamos a nivel nacional? ¿Qué ocurre en nuestro país en materia de tabaquismo? Bueno, hay que decirlo. Cuando nosotros revisamos las encuestas de adicciones, podemos revisar el tema de alcohol, podemos revisar el tema de cannabis, el tema de los estimulantes de tipo anfetamínico, y vamos a ver que la prevalencia del consumo de estas sustancias en promedio en general ha ido incrementando al paso de los años.
En el caso de tabaco, esto no pasa igual, no pasa de la misma manera. En la última encuesta que tenemos, y que además hay que decir, somos afortunados en ello, porque la encuesta nacional de salud y nutrición evalúa también el consumo de alcohol y tabaco, es decir, aparte de las encuestas nacionales de consumo de drogas, como la ENCODAT 2017 o la ENA 2011, tenemos la fortuna que estas drogas legales sean evaluadas en esta encuesta nacional de nutrición. Entonces tenemos datos del 2018, lo que nos permite saber cómo está comportándose la prevalencia. Aquí es muy importante señalar, si bien como yo refería de las otras sustancias, en el caso del tabaco lo que vemos es una prevalencia que se ha estancado. Afortunadamente, digamos, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la prevalencia no se ha incrementado, que la prevalencia se ha mantenido más o menos estable. Si bien ustedes pueden observar en la ENA 2011 una prevalencia del 17% y ahora en el 2016 una prevalencia del 17.6%, la realidad es que ese cambio ni siquiera era significativo porque hay un crecimiento poblacional también proporcional y en ese sentido es que se establece que la prevalencia no ha crecido. Ahora, con los datos del ENSANUD, sabemos que en población de adolescentes y adultos, el promedio de la prevalencia es del 15.3%, estamos más o menos en los mismos números de consumidores actuales de tabaco, pero la mala noticia sería que con todas las medidas que hemos tenido, porque el tabaco es la sustancia psicoactiva más regulada a nivel mundial, ya deberíamos de tener prevalencias hacia abajo, como está ocurriendo en muchos países. Eso lamentablemente aún no ocurre en nuestro país. Sí se ha mantenido estable, eso es importante, pero no hemos empezado a encontrar prevalencias hacia abajo. Pero no es tan negativo el escenario, porque vamos a ver la importancia que tiene los patrones de consumo. Y en este caso en concreto, en México, hay que destacarlo, ustedes lo están viendo en la diapositiva, tenemos más fumadores ocasionales que fumadores diarios. Y esto es importante mencionarlo. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos de fumadores ocasionales, es una persona que no tiene un patrón de consumo establecido. El fumador diario, el criterio clínico y el criterio epidemiológico es que es justamente como la palabra lo dice, cuando menos un cigarro por día consume. México es atípico en este comportamiento porque en realidad tenemos una mayor proporción de fumadores ocasionales. Hay una gran cantidad de cosas y de factores que atribuyen para que en México exista un número tan amplio de fumadores ocasionales. Ya las iremos comentando, pero me parece que una de las más importantes, y creo que aquí puedo hacer un paréntesis, si habláramos del principal problema de tabaquismo en nuestro país, sería justamente es la venta del cigarro suelto. La venta del cigarro suelto está prohibida en nuestro país por la Ley General de Control del Tabaco y en las leyes estatales así se replica. Está prohibido vender el cigarro por pieza y sin embargo se vende así en todo nuestro país. No hay una ciudad en la que no se venda cigarro suelto, porque no solamente el señor que tiene el puestecito de dulces te vende el cigarro suelto, te lo vende el que vende hot dogs, el que vende hamburguesas, el que vende quesadillas, el ballet parking, hasta el que va a limpiar el parabrisas de tu carro, trae colgada la cajetilla para que si requieres un cigarro se lo puedas comprar. Esa es una práctica que lamentablemente le pega a muchas de las políticas para el control del tabaco, pero en este tema en particular contribuye de manera significativa a que tengamos tantos fumadores ocasionales. Cuando revisamos el caso de la proporción de hombres y mujeres, vemos que sigue siendo mayor el número de hombres que fuman. Sin embargo, la proporción entre hombre y mujer cada vez se acorta más y cuando revisamos en términos generales y hacemos algunas revisiones por ciudad específica del país, veremos que los patrones, sobre todo en adolescentes, es casi una proporción de 1 a 1, es decir, las mujeres adolescentes empiezan a fumar casi igual a la par que los hombres. A nivel general es una relación de 3.4 a 1, sí es real que siguen siendo mayoritariamente los hombres que fuman, pero encontramos, insisto, sobre muestreos en ciudades, evidentemente las más densamente pobladas, donde hay un mayor consumo de mujeres adolescentes al respecto de estos productos de tabaco. Bien, lo decíamos, el tabaquismo es la principal causa de muerte en el mundo, que es 100% prevenible y evitable. Y esto es muy claro, si la gente no fumara, si la gente no consumiera tabaco, no tendríamos ni la carga de enfermedad atribuible, ni tendríamos la cantidad de muertes atribuibles al consumo de tabaco.
Ahora que estamos padeciendo esta pandemia, es fundamental que revisemos que el tabaquismo es un factor de riesgo de 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo. Pero además de todo, y lo decía yo al principio e insistía en este punto, es factor de riesgo de las 4 enfermedades crónicas no transmisibles que mayor carga de mortalidad generan a nivel mundial. Estoy refiriéndome, por supuesto, a enfermedades cardiovasculares, a cáncer, a enfermedades respiratorias crónicas y a diabetes. En todas ellas, el tabaquismo es un factor de riesgo. Y si nosotros revisamos estas 4 enfermedades crónicas no transmisibles, si revisamos hoy en día la estadística tanto nacional como internacional de los pacientes que ingresan a cuidados hospitalarios, sobre todo unidades de cuidado intensivo, que están agravados por COVID, muchos de ellos tienen una amplia relación con alguna o más de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el tabaquismo tiene una relación directa con el COVID, pero tiene una relación indirecta al ser factor de riesgo de estas enfermedades. Este es un ejemplo de la mortalidad a nivel mundial, la carga mundial de enfermedad, el Global Order of Disease. Realmente, si nosotros revisamos las primeras causas de muerte, vamos a ver que están asociadas directamente justamente con el tabaquismo. Es importante que revisen la primer causa de muerte a nivel mundial, que es las enfermedades cardiovasculares, porque eso mantiene una proporción también con el tabaquismo. En promedio, con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, una estimación que se ha hecho, igual con el GBD, tenemos que en México mueren en promedio 50,000 personas al día. Quiero que ustedes presten atención en las 3 principales causas de muerte atribuibles al consumo de tabaco, y van a ver que está en primer lugar la enfermedad cardiovascular, en segundo la isquémica cardíaca y hasta en tercero las neoplasias. ¿Esto qué significa? La gente suele asociar, y está bien que así lo asocie, que el tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer y que la gente muere fundamentalmente de cáncer. Es verdad, el tabaquismo es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón. Entre el 85 y el 90% de los casos de cáncer de pulmón a nivel mundial, el principal factor de riesgo, la principal causa es el tabaquismo. Sin embargo, mueren más a nivel mundial, como lo vimos en la gráfica pasada, y mueren más a nivel nacional por enfermedades cardiovasculares que por cáncer. Y esto evidentemente tiene que ver con el papel que juegan las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, pero también tiene que ver con el consumo de tabaco, de los productos de tabaco, que entre las sustancias que contienen, particularmente 2 de ellas juegan un papel fundamental, que es el monóxido de carbono, que ustedes saben complica el traslado de oxígeno en la sangre, y por supuesto de un alcaloide natural, que es el principal responsable de la dependencia del tabaco, que es la nicotina, un alcaloide vasoconstrictor, y entonces tenemos esta cantidad de fuertes de enfermedades y muertes atribuibles al consumo de tabaco que son cardiovasculares o del sistema circulatorio. Podríamos sumarle inclusive hasta abajo las enfermedades o accidentes cerebrovasculares y tendríamos más del 30% de las causas de muerte atribuibles al consumo de tabaco están relacionadas justamente con esta condición del sistema circulatorio. ¿Cuánto nos cuesta al país la atención de esto ocasionado por el tabaquismo? Pues cerca de 80,000 millones de pesos por año. Y este dato me parece que es relevante porque aquí estamos hablando exclusivamente de la atención de las enfermedades que son atribuibles al consumo de tabaco. Ni siquiera está incluido en este cuadro lo que cuesta la atención al tabaquismo per se como enfermedad, que es algo justamente que atiende CONADI, que es algo que atiende justamente el IMSS, que es algo que atiende el ISSSTE, los centros de integración juvenil, algunas unidades en las universidades. Es decir, no está estimado cuánto nos cuesta la atención solamente del consumo de tabaco, ni la prevención para evitar que la gente consuma este tipo de productos. Aquí solamente estamos hablando de las enfermedades que son atribuibles y de ese factor de atribución exclusivamente para tabaquismo. Si a ustedes les interesaría conocer la proporción, es decir, ok, esto es lo que le cuesta al Estado, ¿cuánto se capta en materia de impuestos especiales por tabaco? Porque recordemos que el tabaco, como el alcohol, tiene un impuesto especial. En la ley del IEPS se establece que es un impuesto que se conoce como mixto, porque es un impuesto ad valorem y un impuesto con cuota específica. Es decir, ad valorem porque se le agrega el 160% del valor del producto, es impuesto ad valorem, y tiene una cuota específica. Esto significa que se cobra un costo específico adicional por cada unidad.
En términos de cada cigarrillo, estamos cerca de los 49 centavos, más bien estamos en los 49 centavos, cerca de los 50 centavos, y esto anteriormente era 7 pesos por una cajetilla, hoy estamos cerca de los 10 pesos extra de impuestos por una cajetilla. Bien, con todo esto que es un impuesto híbrido, que la carga total de lo que cuesta un paquete de cigarros en nuestro país es más o menos la carga impositiva del 68%, solamente se capta menos de la mitad de lo que nos cuesta la atención de los problemas derivados por consumo de tabaco. Esto es importante, es decir, aún con todo y un impuesto elevado, sigue siendo mayor el costo que representa la atención de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco. Y si esta medición ustedes la revisan, es por supuesto previo, antes del COVID, estos datos van a subir mucho más a partir de esta pandemia. ¿Cómo se comporta esta epidemia del tabaquismo en nuestro país? Son los estados del norte los que más tienen un mayor consumo, sobre todo norte, centro y occidente, tienen una mayor prevalencia de consumo y por supuesto hay una relación también de la mayor carga de enfermedad atribuible al consumo de tabaco en estos estados. En contraposición o digamos en contraste, los estados del sur son los que tienen menor carga de prevalencia en el consumo de tabaco. Y es importante señalarlo, aquí no aparece, pero en nuestro país tenemos un tema muy importante relativo al convenio marco, y es que el convenio marco establece como obligación que los países que firman el tratado deben de tener una ley 100% libre de humo de tabaco. Bien, México no tiene lamentablemente una ley 100% libre de humo de tabaco. ¿Esto qué significa? Pues que en la Ley General para el Control del Tabaco permite que en espacios cerrados, como este, pueda haber una proporción destinada como área para fumar, lo cual es violatorio del convenio marco. En nuestro país, en 2008 que se lanza la ley, un poco antes la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, lanzó una ley, la Ley de Protección a los No Fumadores del Distrito Federal, y esa ley sí es una ley 100% libre de humo de tabaco. A partir de que se publica esa ley y después la Ley General del Control del Tabaco, un mes y medio después, los restauranteros y los empresarios de la industria de servicios se manifestaron en contra y se quisieron amparar para respaldarse en la Ley General para el Control del Tabaco y decir que sí podían tener áreas interiores para fumar. Insisto en el tema de interiores porque la ley ni el convenio prohíben que las áreas exteriores existan. Debe de ser específicamente porque la evidencia demuestra que en un espacio cerrado, no importa si se ventila, no importa si hay extractores, permanece el humo de tabaco. Entonces, ¿qué pasó? Se inconformaron y esto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ganó el Distrito Federal. Y los jueces dijeron que la Ley General para el Control del Tabaco es el piso y que a partir de ahí hacia arriba los estados podían legislar en ese sentido. Bien, hoy tenemos 14 estados que tienen una ley superior a la Ley General para el Control del Tabaco, en buena medida, muchos de ellos ubicados en el sureste, y esto es un fiel reflejo de lo que estamos viendo en materia de carga enfermedad. Es un dato que debemos de tener en consideración. Les decía que no todas las noticias son malas cuando hablamos de una prevalencia estancada, pero sí destaquemos este tema del consumo ocasional. Pueden ustedes ver perfectamente, conforme a las mediciones que se han hecho, cómo se ha incrementado, particularmente en el caso de los hombres, este consumo ocasional. En 2002, la prevalencia de fumadores ocasionales era de 12.3% y hoy tenemos a 18.4% de fumadores ocasionales. Esto es importante, insisto, aparte de la venta del cigarro suelto, ha habido una cantidad de estrategias también que han favorecido que esto se dé. Por supuesto que la industria maneja un tema de que cuando se sube el impuesto se detona el comercio ilícito. Este es un discurso que les gusta mucho. La realidad es que no es así, lo hemos demostrado. La Comisión Nacional contra las Adicciones y el Instituto Nacional de Salud Pública, en conjunto con una economista de la Universidad de Baja California, hicimos el año pasado y publicamos un estudio sobre comercio ilícito de productos de tabaco, y mientras la industria tabacalera dice que desde que se subieron los impuestos, el mercado negro de tabaco se incrementó entre el 17 y el 20%, sin ningún estudio científico serio que lo respalde, la evidencia a nivel nacional nos demostró que está en el 8%. Es decir, no es tal el tamaño del comercio ilícito. Por supuesto que cuando vamos, igual que con las prevalencias por región y por estados, como el caso de Guanajuato, los datos son mucho mayores porque sí hay cierta proporción más elevada de comercio ilícito, pero en la mayoría de los estados
no es mayor ni siquiera a un dígito, y eso es importante que se sepa. El otro tema es que si bien incrementó el consumo de fumadores ocasionales, cuando vemos la prevalencia de fumadores diarios ha disminuido en la última década, y ese es un dato importante. México en ese sentido tiene un comportamiento atípico porque la mayor parte de los países que tienen prevalencias altas de consumo de tabaco, pues tienen mayoritariamente fumadores diarios. Nosotros podemos ver aquí perfectamente cómo del 2002 al 2016 la prevalencia, sobre todo en hombres, pues quedó a la mitad. Teníamos 24% y hoy en día tenemos casi un 12% de fumadores diarios. Pero además de todo, un dato importante es que no solo se ha disminuido el número de fumadores diarios, sino también la cantidad de cigarros que por día se consume. Mientras teníamos datos de 11 cigarros, pasamos en 2011 a 9 cigarros, hoy en día en promedio se fuman 7 cigarros en el caso de los fumadores diarios. Cuando hablamos de adolescentes, inclusive la prevalencia es menor, llegando a ser hasta de 3 o 4 cigarros por día. Bien, con este escenario podemos empezar a hablar entonces de la relación que tiene justamente el tabaquismo con el COVID. Me parece que para ustedes es bastante claro y ojalá que así lo sea, que el tabaquismo es perjudicial sí para la salud de los seres humanos, pero principalmente para dos sistemas, y hemos insistido en ellos, para el sistema respiratorio y para el sistema cardiovascular. En el caso concreto, decirlo que además de ser una droga que afecta directamente a quien la consume, pues también afecta a las personas que rodean a quienes consumen este producto, particularmente el tabaco convencional, porque la exposición involuntaria al humo también genera enfermedades, ya lo vimos en la primera diapositiva, y la relación más importante la tiene con el cáncer de pulmón, pero por supuesto también está con las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con bronquitis, con enfisema pulmonar, que hoy en día son tan importantes para las personas que llegan a contagiarse por COVID. Es tan importante que no solamente se asocia a enfermedades virales, también bacteriológicas. Fumar aumenta hasta 2.5 veces el riesgo de tuberculosis, por supuesto, incrementando la susceptibilidad para cualquier infección del tracto respiratorio inferior, como lo ha sido la influenza y hoy en día el COVID-19. Aquí empecemos a hablar en la materia. No solo fumar es una condición que debilita el sistema respiratorio, existe evidencia científica, por más que la gente que apoya al vapeo, por estos provapeadores, digan que no, vapear también debilita la capacidad del sistema respiratorio, y evidentemente si tenemos en cuenta que los pulmones están diseñados exclusivamente para el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, cualquier cosa que le agreguemos por esa vía pues será riesgosa, aún inclusive ciertos medicamentos que deben ser atendidos y suministrados por un profesional, siempre implica un cuidado importante. En el caso concreto, por supuesto que si vapeo, lo que estoy haciendo es ingresar en mis pulmones un aerosol que contiene sustancias tóxicas, evidentemente, y podemos reconocer sin ningún problema que tienen menor proporción que el humo de tabaco, por supuesto, pero que están presentes de todas maneras, lo que lleva en el futuro a debilitar esa capacidad respiratoria de las personas que utilizan este tipo de productos. Bien, entre los datos que tenemos importantes para que la gente que fuma sepa por qué es tan importante el que lo deje de hacer en esta cuarentena, en esta jornada de distanciamiento social, es porque el fumar produce más moco y por supuesto esto conlleva que se presente un daño considerable a los cilios de las vías respiratorias. Además, yo creo que eso lo tenemos muy claro todos nosotros, el fumar conlleva una inmunodepresión, debilita la capacidad del sistema inmune. En los primeros estudios que empezaron a hacerse a nivel mundial por COVID, en China, es uno de los estudios que más se ha repetido, se encontró que las personas que tienen tabaquismo tienen hasta 14 veces más probabilidad de desarrollar neumonía que una persona que no consume tabaco. Y por supuesto, con la información que tenemos, fumar estaría relacionado con una evolución desfavorable, con resultados adversos y un peor pronóstico para quien tenga o padezca COVID-19. Esto es real, esto es serio, ya lo decía yo, hay una atribución directa. Aquí hay que decirlo porque la gente que ha estado hoy en día hablando de inclusive mencionar que la nicotina puede ser un factor protector contra el COVID, ha tomado los datos que se tienen de la propia base de COVID del gobierno mexicano, y hay que decirlo, las preguntas que se hacen en estos diagnósticos
son nominales y dejan solamente la posibilidad de saber si se fuma o no. No sabemos por ahí patrones de consumo, no sabemos, por supuesto, tiempo de consumo, y evidentemente hay un factor de atribución indirecto. A nivel mundial existe muy buena evidencia sólida de lo que ocasiona, y creo que es importante que la tengamos presente. Reitero, entonces, hablábamos que el tabaquismo afecta el sistema cardiovascular y respiratorio, y pues, ¿qué creen? El COVID también. El COVID también se relaciona justamente con estos sistemas, y tienen, por supuesto, las personas que fuman mayor probabilidad de agravar esa condición de COVID-19. La tasa de mortalidad de pacientes con este virus es, por supuesto, más alta en aquellos pacientes que tienen condiciones que ya hemos referido, que son fundamentalmente las enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad respiratoria crónica e inclusive el cáncer. En todas ellas, compañeros, el tabaquismo es un factor de riesgo. En algunos su factor de atribución es mayor que en otros, pero en todo es un factor de riesgo. Hay que destacar este papel, hay que hacer que la gente sepa justamente que hay una relación directa y una relación indirecta, pero también hablemos ahora de estos productos que la OMS ha denominado como productos novedosos y emergentes de tabaco y nicotina, en los que ha hecho una clasificación de diferentes sistemas, entre los cuales se encuentran el más popular, el Sistema Electrónico de Administración de Nicotina, popularmente conocido como cigarro electrónico. Vale mucho la pena precisar que el término que acuña la OMS es muy importante, es un sistema, no es un dispositivo, no es un device, estamos hablando específicamente de un sistema. ¿Por qué? Porque los cigarros electrónicos ocupan una batería, una resistencia, un tanque o claromizador, evidentemente una boquilla, ocupan un consumible que en este caso es un líquido. ¿Cuál es una de las diferencias significativas que la gente que está a favor del vapeo refiere y que tenemos que reconocer como tal que existe? En el tabaco convencional lo que ocurre, compañeros, es una combustión, es decir, el tabaco que está en este caso picado se calienta y llega a temperaturas tan altas que se combustiona, quedando como residuo una ceniza. En el caso de los vapeadores o del cigarro electrónico, lo que tenemos es un líquido que en realidad no se combustiona, lo que ocurre es una degradación térmica, y lo que emana de ello no es un humo, sino es un aerosol. Hay una aerolización de este líquido. La mayor parte de los líquidos que se comercializan para este tipo de sistemas contienen nicotina. El 80% de los productos que se comercializan a nivel global contienen nicotina. Esto lo digo porque van a decir algunos, pero hay productos sin nicotina. Sí, es verdad, se han comercializado, son los menos, por supuesto. La mayoría contiene nicotina, y es más, hay estudios que acreditan que aquellos que dicen no tener nicotina, se han encontrado rastras de nicotina en esos mismos líquidos. ¿Por qué es tan importante esto? Recuerden cuando hablábamos de la carga de enfermedad y mortalidad, decíamos que la mayor parte de la gente que consume tabaco no muere principalmente por cáncer de pulmón, sino por cardiopatías. Y bien, decíamos, dos de los agentes principales asociados a esto, pues es el monóxido de carbono, que efectivamente no está presente en los vapeadores, pero el que sí está presente, pues es la nicotina. Y la nicotina, a diferencia de lo que ocurre con el tabaco convencional, en el caso de los líquidos, puede tener mayores concentraciones. Es más, ahorita está de moda en los adolescentes, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, un producto, un cigarro electrónico que asemeja una unidad de almacenamiento, una USB, una tabletita de USB, y que utiliza, su consumible es una cápsula, es decir, ya no tiene que entrar ni siquiera la persona en contacto para vaciar el líquido en el tanque, cerrarlo y empezarlo a fumar. No, ya la cápsula está cerrada. Y la nicotina que contiene esa cápsula que utiliza ese sistema, ese sistema que asemeja a una USB, contiene la cantidad de nicotina que contiene un paquete de cigarrillos. Esto no está dicho por el maestro Sabines ni por la OMS, lo dice el propio fabricante. En la caja que lo comercializa, la cantidad de nicotina equivale a un paquete de cigarrillos. Y tenemos adolescentes que llegan a vapear esa cápsula en un solo día. Esto es muy importante, esto es fundamental, porque no estamos hablando en términos generales de algo supuesto o de algo que va a ocurrir. Esto ya ocurre
y ocurre en nuestros días. Antes de que la pandemia empezara, sobre todo en escuelas particulares, porque el uso de estos nuevos productos pues está asociado también a un poder adquisitivo importante, encontramos así, guardando toda proporción, como quien encuentra colillas en el piso, pues empezamos a encontrar cápsulas de este tipo de dispositivos en el piso. Entonces, por supuesto que la nicotina que contienen estos dispositivos, como la que contiene el tabaco convencional, es una droga altamente adictiva. En algún momento el doctor Juan Ramón de la Fuente hizo un estudio en el que hablaba del potencial adictivo de las diferentes sustancias psicoactivas y por encima inclusive de las drogas opioides, inclusive de la heroína, estaba la nicotina, con un potencial adictivo muy alto. Y además, si le agregamos que por ser una droga socialmente aceptada, ser una droga legal, también tiene una fuerte dependencia psicológica, la hace sumamente adictiva. Yo no sé si ustedes recuerden, anteriormente en el DSM-4, cuando hablábamos de los trastornos por uso de sustancias en el eje 2, siempre se hablaba de trastornos por abuso y por dependencia. Hoy ya en el DSM-5 hay una clasificación de trastorno por consumo, pero anteriormente en el DSM-4 se hablaba de abuso y dependencia. Si ustedes recuerdan, todas las sustancias, particularmente alcohol, los inhalables, incluso la propia cannabis y los estimulantes de tipo anfetamínico, tenían criterios para abuso y para dependencia. La única sustancia que no tenía criterios de abuso porque pasaba directamente a dependencia era nicotina. Por eso hablamos del potencial adictivo. Otro dato importante, el que no genere humo no significa que es inocuo, que es inofensivo. Si bien no es un humo, es un aerosol que contiene sustancias tóxicas. Es importante mencionar esto porque muchas de las sustancias tóxicas presentes en el humo de tabaco también están presentes en esta degradación térmica que se genera, incluidos ciertos hidrocarburos policíclicos que están presentes y que son responsables de enfermedades respiratorias importantes. Es verdad, la proporción es considerablemente menor al humo de tabaco, pero no significa, insisto, que por eso sea inocuo. Aquí una de las evidencias que se han ido juntando, cada vez existe más evidencia científica al respecto de los riesgos del vapeo, del cigarro electrónico, es que el uso de estos puede suprimir la actividad de los genes que tienen respuestas inmunes y que por supuesto puede en consecuencia inflamar las células nasales. Ese es uno de los datos que se tiene. Ha habido una cantidad de información que se genera de afectaciones al ADN, de afectaciones, por supuesto, es más, hay evidencia que relaciona el vapear con cáncer. Alguna de estas no es concluyente, por eso no lo menciono como una contribución o una atribución directa, pero sí hay evidencia que nos habla específicamente de lesiones pulmonares. Tal es así que el año pasado la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sanitaria de emergencia y dispuso que en el CIE 10 y en el CIE 11 se abriera un código nuevo para una enfermedad nueva conocida como EVALI, que significa, traducida del inglés al español, lesiones pulmonares asociadas al vapeo. Esto pasó por una crisis que empezó a ocurrir particularmente en los Estados Unidos, donde personas jóvenes empezaron a ingresar a los hospitales con lesiones pulmonares agudas atribuibles al uso de este tipo de sistemas. Entonces, hay evidencia, por supuesto, que nos habla muy claro del daño que pueden generar, potencial daño que pueden generar a la salud respiratoria. Otro tema que ya se ha mencionado en el caso de tabaco y de los vapeadores, por supuesto, es todo lo que se asocia al consumo directo. Como ustedes saben, fumar implica que tomes el cigarrillo con los dedos y lo lleves a la boca. Entonces, estás poniendo en contacto en tus labios a tus dedos y si estos no tuvieran la higiene adecuada, podrías estar favoreciendo el contacto. Lo mismo ocurre con el vapeador. También podrías estar utilizando la boquilla, acercarla a tu boca con los dedos y, por supuesto, en posibilidad de poder contagiar. También, por supuesto, como ocurre con el tabaco convencional, ya lo decíamos, estos dispositivos, estos sistemas disminuyen esta capacidad de defenderse de las enfermedades respiratorias. Los usuarios de cigarros combustibles y de estos productos novedosos y emergentes de tabaco y nicotina se ven debilitados en su mayoría del sistema respiratorio, afectando sobre todo el sistema inmunológico y poniéndolos en riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Aquí sí hay que ser enfáticos, quienes tienen un mayor riesgo ante que se agrave el COVID-19, más que los vapeadores, son las personas que fuman, que consumen tabaco convencional. Esto está plenamente acreditado.
Consumir tabaco convencional no es la única forma por la cual se administra tabaco. También existe a nivel mundial, muy difundido, diferentes tipos de productos de pipas de agua que en realidad también potencializan seriamente el riesgo de contagio por COVID. Aquí hay que decirlo, el caso de utilizar lo que se conoce como juca, narguile, shisha o cachimba, en realidad representa un alto riesgo de contagio por COVID, porque recuerden ustedes, pues la pipa de agua utiliza justamente el agua para calentar y poder generar este aerosol que emana de ellos, o esta vaporización aquí sí que emana de la pipa, y hay evidencia desde antes muy clara que normalmente las personas que comercializan centros, bares, con jucas, con shishas, pero las propias personas que poseen jucas o shishas, tienen poca higiene al respecto de las mangueras de este tipo de dispositivos. En ellas se ha encontrado una evidencia importante que puede aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, por supuesto dentro de ellas virus respiratorios como el de la hepatitis C, por supuesto el de bacterias como la tuberculosis, y es importante que lo tengamos claro porque una de las mayores recomendaciones que la OMS ha dado en esta pandemia es evitar en lo mayor posible el utilizo de este tipo de aparatos, no utilizar pipas de agua, no utilizar jucas, narguiles, shishas, cachimbas, como se le llame, por el alto riesgo que tienen de contagio. Toda la parafernalia que está asociada con ellos es una condición de riesgo. En nuestro país, recordemos que de acuerdo a la Ley General para el Control del Tabaco, no están permitidos en su consumo al interior de los establecimientos, solamente pudiera hacerse en espacios abiertos, y eso habría que revisar qué dice la COFEPRIS al respecto en ese tema. Bien, aparte de todo esto, está la condición de que el humo de tabaco puede ser una condición de riesgo para las personas que no fuman. Hay evidencia muy clara, todavía estamos a la espera de que se cuente con mayor contundencia al respecto de la misma, de que el humo de tabaco y el aerosol de los sistemas electrónicos son capaces de transportar al SARS-CoV-2, es decir, con el riesgo de propagar a una mayor distancia inclusive el riesgo de contagio por COVID-19. Lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Inclusive hay una campaña que la industria tabacalera y la industria de estos nuevos sistemas han empezado a hacer para decir que fumar o vapear te puede proteger contra el COVID-19. Han salido artículos, bueno, no artículos, preprints, que hablan de una supuesta protección que la nicotina pudiera darte al respecto del COVID-19. Esto generó en algunos países una compra masiva o histérica de parches de nicotina, pensando que esto pudiera ser la alternativa. No es tal, no es un estudio científico avalado. Todos ustedes saben que para publicar en una revista indexada, cuando menos pasa por un jueceo, por expertos que revisan. Esto no es así, es simplemente un preprint y que carece de fuertes estrategias metodológicas de análisis para poder llegar a esa conclusión. Todo lo contrario, la evidencia lo que nos dice es que, sobre todo, el tabaco, ya sea en su forma convencional o los cigarrillos de tabaco calentado, que son otro tipo de productos, estos no son cigarros electrónicos, también ya se están comercializando en nuestro país, pudieran representar menos riesgo, no es real. Cada año la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco, cada 31 de mayo se hace una conmemoración, y este año, como todos los años, se elige un tema. Eligió la OMS un tema de particular relevancia, que es justamente proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que consuman tabaco y nicotina. Eso es fundamental, porque lo que hemos visto en términos generales es una estrategia realmente importante por parte de la industria para posicionar particularmente los nuevos productos. Aquí hay que decirlo, la Ley General para el Control del Tabaco prohíbe la publicidad de los productos de tabaco. Lo único que le permite es que pueda haber publicidad en revistas para adultos, en lugares para adultos y por correspondencia. Si ustedes recuerdan, desde hace más de 10 años ya no ven al famoso vaquero de una marca o al famoso camello de otra marca, ni en televisión ni en radio, no se anuncian más este tipo de
de productos, y lo que han encontrado es una forma de publicidad indirecta, subversiva, que es básicamente a través de figuras como los famosos influencers para posicionar estos productos. Por ejemplo, si hablamos de las dos tabacaleras más grandes a nivel nacional, que son una de las dos de las Big Six que existen a nivel mundial, pues una está promocionando fuertemente en nuestro país un producto de tabaco calentado y ha utilizado personajes de la farándula, del medio, públicos o reconocidos, digamos, para posicionar esto, como puede ser Chumel Torres, como puede ser Adela Micha, o locutores de radio. La otra industria que está posicionando un producto de cigarro electrónico, un vapeador, ha utilizado a gente como Belinda, por ejemplo, para tratar de posicionar esto. Esta es una publicidad, insisto, subversiva, porque lo que hace es que lo coloca el propio influencer como si fuera quien está platicando de qué tal estuvo la comida. Bueno, pues lo hacen de esa manera. A pesar de que está prohibido la promoción y el patrocinio de eventos por parte de la industria tabacalera en nuestro país, buscan formas y se acercan sobre todo a personas que desconocen esta reglamentación para patrocinar eventos, fiestas, particularmente con escuelas es que se acercan. Estas son algunas de las tácticas que la industria utiliza para hacer llegar los productos a los menores de edad. ¿Por qué es tan importante los menores de edad para la industria? Pues hay que decirlo, o sea, la OMS ha declarado que la industria tabacalera es la única industria que mata al 50% de sus consumidores utilizando y siguiendo las reglas de cómo se debe utilizar su producto. ¿Eso qué significa? Que debe estar actualizando permanentemente esta cuota de consumidores para poder tener quienes compren los productos. Y por supuesto que un menor de edad es susceptible, porque está en una etapa de desarrollo, porque está en una etapa de maduración, que puede instalar más rápido la dependencia y ser un consumidor de mediano y largo plazo. Recordemos que en el caso de tabaco hay mucho lo que se le llama lealtad de marca, es decir, un fumador pocas veces cambia de marca, si lo hace normalmente de manera definitiva y no está en el consumo ambiguo de diferentes productos. Entonces, como lo saben, buscan que en edades más tempranas puedan a la brevedad consumir o utilizar estos productos. Si habláramos de los sistemas electrónicos de nicotina, específicamente de los cigarros electrónicos, podemos decir que hay, con evidencia científica, más de 15,000 sabores o aromas disponibles en el mercado. Yo creo que entre todos los que estamos conectados en esta sesión, difícilmente llegaríamos a 5,000 sabores. Bueno, pues hay 15,000 a nivel mundial. Y aquí hay que decirlo, una de las tácticas más importantes de la industria es generar productos que sean altamente atractivos para menores de edad. Ustedes tal vez no lo sepan, pero en nuestro país, inclusive en páginas como Mercado Libre, que comercializan, a pesar de las restricciones, este tipo de productos, hay sabores tradicionales de nuestro país para que los jóvenes se acerquen. Hay, por ejemplo, sabores Gansito, así, tal cual, literal, está, o de alguna marca de cereal, y estos con el diseño que tienen, pues yo no me imagino a un fumador, exfumador diario, que se fumaba 2 cajetillas, queriendo ir a vapear y decir, pues deme uno sabor Gansito. Evidentemente que están dirigidos hacia menores, hacia jóvenes de edad. La mayor parte de los sabores están dirigidos hacia ellos. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? El año pasado el presidente Trump prohibió y restringió los sabores, dejando solamente los sabor a nicotina y mentolado exclusivamente para comercializarse, porque en Estados Unidos ya hay una epidemia del uso de cigarros electrónicos, particularmente en adolescentes y en menores de edad. Otra de las formas que utilizan, pues ya lo decía, es acercarse a las escuelas y otorgar becas escolares, utilizar diseños elegantes y sugestivos. Si ustedes han tenido la posibilidad de tener algunos de estos productos novedosos en sus manos, verán que inclusive muchos de ellos al tacto son muy agradables, muchos de ellos visualmente son muy atractivos. Ofrecer muestras gratuitas de los productos. Por supuesto que comercializar cigarrillos sueltos para hacer que la adicción sea más asequible. Tal vez ustedes no lo sepan, pero antes de que entrara la Ley General para el Control del Tabaco y que buena parte de la industria tabacalera era nacional, la industria tabacalera le tenía prohibido a las tiendas de conveniencia vender cigarros sueltos, bajo amenaza de retirarles el producto y no permitirles seguirlo comercializando. Toda vez que en el 2011 se da la principal ocasión de aumento al impuesto al tabaco, la industria naciente o transnacional que llega a nuestro país
detona la venta del cigarro suelto para hacer que se perpetúe esa dependencia. Es decir, y lo vemos cuando vieron ustedes las gráficas de cómo se ha incrementado el número de fumadores ocasionales. Promocionar productos a la altura de los ojos de los niños. Ustedes tal vez no lo sepan, pero la ley prohíbe que los productos de tabaco estén a disposición de quien los quiera agarrar. Nadie los puede tomar directamente, por eso es que están atrás de los vendedores. Lo que la industria ha hecho es que ahora ha generado altares atrás de los que venden en las tiendas de conveniencia de los productos de tabaco para que puedan ser visualmente atractivos para quienes se acercan. En muchos países pertenecientes al convenio marco, la exhibición está prohibida. En nuestro país, antes de esto, ustedes podían encontrar muchas veces los cigarrillos a la altura de dulces o de juegos para niños, justamente para hacerles apetecible o ir posicionando la marca para que gradualmente fueran generando una representación social de ello. Por supuesto, a pesar de que la publicidad está prohibida en espacios que no sean exclusivamente para adultos, buscan generar publicidad cerca de escuelas y centros académicos. Por supuesto que la industria le ha invertido a partir del convenio marco una gran cantidad de recursos para hacer cálculos, investigaciones, rediseñar y cambiar la marca de sus productos. La industria ha mentido por años. Yo creo que ustedes recordarán muy claro el caso de cuando la industria le mintió a la Corte de los Estados Unidos cuando dijo que no sabía que la nicotina era adictiva. Le mintió cuando le dijo que los productos light y suaves no generaban más adicción. Y por eso las restricciones. En nuestro país, de acuerdo a la Ley General para el Control del Tabaco, ningún producto de tabaco se puede denominar light, se puede denominar suaves, pero la industria, por supuesto, aprendió de esto y generó una asociación por códigos de colores. Ustedes recordarán que antes de esta restricción, los que eran light o smooth o suaves eran azules, los que tenían un tipo de tabaco blend eran dorados, y así para que la gente, aunque no tuviera la denominación como tal, supiera que se trataba de ese tabaco. Es decir, la industria se ha reinventado. Recuerden ustedes que al tener prohibida la publicidad, todos esos recursos que destinaban al patrocinio de fútbol, de anuncios en televisión, en medios masivos, la ha invertido ahora en reinventarse y generar nuevos productos. Uno de los temas que no quiero dejar de mencionar y que es fundamental en esta pandemia, pues se trata fundamentalmente de los ambientes libres de humo de tabaco. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya lo decíamos, porque no solo afecta al que lo consume, sino a las personas que lo rodean. Está el humo de primera mano. El humo de primera mano es aquel que el fumador ingresa directamente a sus pulmones. Y está lo que se conoce como humo de segunda mano o humo ambiental, que es este humo que se desprende de la combustión del cigarro y aquella mezcla que también exhala el fumador. Se ha encontrado que este humo de segunda mano contiene más de 7,000 sustancias, de las cuales cuando menos 250 son tóxicas y por lo menos 69 carcinógenas. Esto es lo que compone al humo de tabaco, por eso es tan nocivo y por eso es tan peligroso. ¿Qué es importante que hoy en día muchas personas en el aislamiento, pues al verse imposibilitados de salir, deciden fumar en casa? Si ustedes revisan las encuestas nacionales de consumo de drogas, alcohol y tabaco en nuestro país, se habrán dado cuenta perfectamente que la exposición al humo de tabaco ha ido disminuyendo en nuestro país a partir de la publicación de la ley general, porque si bien no somos una ley 100%, sí estamos cerca de serlo, tenemos restricciones serias al respecto de esas áreas permitidas para fumar, y ha habido una disminución. La disminución más seria, y esto es importante, ha sido en el hogar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la ley habla de espacios públicos, no del espacio privado. Significa que la gente se apropió de una ley pública y la hizo propia. Yo creo que la mayoría de ustedes recordarán, tanto como yo, que cuando éramos menores, si había fiesta en casa, pues lo hacíamos en medio de nubes de humo de la gente fumando, o inclusive al ir a trabajar en oficinas o en la escuela con compañeros, estaban. Hoy en día eso ya no ocurre, y no ocurre muchas veces, sobre todo en el aspecto privado, en fiestas, donde el propio fumador se autorregula y dice, si hay menores sobre todo, me voy a salir para fumar, o se acerca a la ventana, o se va al patio, y ya no lo hace. Eso ha disminuido. Pero ante esta pandemia y ante este escenario, muchas personas han retomado el consumo de tabaco en el hogar. Y aquí hay que ser muy claros. Esto es riesgoso, esto es importante, porque ya hablábamos del riesgo de transmisión, pero también hablamos del riesgo de enfermedad por el puro humo de tabaco. Y aquí hay que ser muy claros. Un dato fundamental:
4 condiciones esenciales por las cuales no debiera de consumirse tabaco en casa. Número 1, si hay menores de edad, particularmente niños y niñas, no debería de consumirse tabaco en casa. Segundo, si hay mujeres embarazadas. Tercero, si tenemos alguna persona enferma por alguna enfermedad crónica, sobre todo que esté en condición convaleciente, no debiera de permitirse el consumo de tabaco. Y la cuarta se me olvidó, pero bueno, me acordaré en el trayecto, son condiciones por las cuales no debiera de permitirse el que se consuman estos productos en casa. Ahora, aunado también al tema de riesgo de COVID, mucho menos. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Qué debe de pasar en el nuestro? En España, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad recomendó directamente que en terrazas, que son espacios abiertos, no se permita el consumo de tabaco. Es decir, a pesar de que en España ya hay una ley 100% libre de humo de tabaco para los espacios interiores, Sanidad recomendó que no se hiciera, que esto se hiciera extensivo también a los espacios abiertos, que no se permita en aquellos lugares, sobre todo donde se consumen alimentos, en terrazas, permitir el consumo de tabaco por justamente precaución hacia el COVID. Ya hay entidades de la República que empezaron a hacer exactamente la misma medida. En el caso del Estado de México, la propia Asociación de Restauranteros tomó la decisión de no permitir, además de que el Estado de México es un estado con una ley 100% libre de humo de tabaco, de no permitir inclusive en las terrazas el consumo de tabaco en sus establecimientos. Esto tiene que ver justamente con el riesgo que implica. Yo invitaría a las personas que fuman que eviten hacerlo en el espacio de su casa. ¿Por qué? Porque hay un elemento novedoso en todo esto que se conoce como el humo de tercera mano. Y el humo de tercera mano es este humo que se deposita en las superficies en las que convivimos o cohabitamos permanentemente, particularmente en superficies orgánicas, por ejemplo, como la piel, como puede ser la madera. ¿Qué es lo que ocurre con este humo de tercera mano? Se deposita particularmente en estas superficies y en ciertas condiciones ambientales, como puede ser la humedad, como puede ser el calor, pueden remanar y recircular nuevamente y ser potencialmente tóxicas, particularmente para bebés y niños. En el caso de los bebés es muy importante el humo de tercera mano, porque ustedes recordarán que los bebés suelen gatear, suelen estar en el piso, así sea alfombra, así sea un piso, una loseta. Ese humo se ha depositado en esa superficie y aquí hay que ser muy claros en este tema. No basta con ventilar la casa, no basta con airear, con abrir puertas y ventanas. El humo de tercera mano se ha depositado y ahí está. ¿Cómo pueden reconocer ustedes el humo de tercera mano? Es bien fácil. Yo creo que todos nos hemos subido al carro de un amigo que es fumador y que en ese momento no está fumando y el carro huele a tabaco. O entramos a la casa de un amigo o de una familia que consume tabaco y la familia no está consumiendo tabaco en ese momento y la casa huele a tabaco. Eso que detectamos con el olfato, esto es justamente el humo de tercera mano, pero hay mucho que se queda en estas superficies y que es potencialmente riesgoso para niños y para bebés. Las mascotas también, para la gente que hoy en día le importan tanto sus mascotas, hay por supuesto muchos casos registrados ya de cáncer de pulmón en perros, de problemas asmáticos en gatos, asociados al consumo de tabaco de sus dueños por esta práctica cotidiana. Entonces, aquí me parece que lo fundamental es decirlo. Si tú, a pesar de todas las recomendaciones que te damos, el mensaje que debemos de transmitirle a la población, a pesar de que si hacía falta una razón más para dejar de fumar, llegó el COVID y se agrava con el consumo de tabaco, y a pesar de toda esta información, aún así decides mantener tu consumo de tabaco, por favor, respeta el espacio privado en el que cohabitas con otras personas, porque en principio estás no solo enfermándote a ti, sino poniendo en condición de riesgo a aquellas personas que te rodean. Entonces, para ir concluyendo, recomendaciones y consideraciones: evita fumar, evita vapear en espacios que son cerrados, sobre todo de convivencia colectiva y familiar. Ya sabes tú que de acuerdo a la Ley General para el Control de Tabaco, muchos de los espacios públicos cerrados está prohibido el consumo de tabaco, pero en algunos otros, sobre todo en espacios abiertos, sí está permitido. Hay que tener la precaución, hay que ser responsable, aquí hay que serlo muy directo. Voy a decirlo así como lo pienso y como lo creo. Muchas veces el fumador te dice, ¿no te molesta si fumo? Pues no es que me moleste, es que me enferma. No es un tema solo de cortesía o educación, es un tema sanitario, es un tema de salud, y más en estos días. Por eso las recomendaciones
que en ciertas entidades, que en ciertos países está pasando, de que mientras esta pandemia esté y coexista con nosotros, no se consuma tabaco en ese tipo de espacios. Cualquier nivel de exposición al humo de tabaco es dañino y perjudicial, que no le quepa la menor duda a la población, que no le quepa la menor duda a nadie. Y sobre todo para los vapeadores que piensan que cuando se restringe el vapeo se apoya al tabaco, que a nadie le quepa la menor duda. No hay un producto nocivo, lesivo, más dañino para la salud de las personas que el tabaco, de consumo ordinario que el tabaco. Eso está más que claro para la Secretaría de Salud, lo tenemos perfectamente identificado y sabemos que hoy en día estos nuevos dispositivos, estos sistemas que se agregan, pueden tener menor exposición de riesgo que lo que tiene un tabaco convencional, sí, pero también tienen condiciones de riesgo y por eso la Secretaría de Salud tiene que alertar al respecto de los mismos. Es muy claro, compañeros, que tenemos que transmitir el mensaje de que dejando de fumar se puede mejorar la respuesta inmunitaria frente al COVID-19. Eso que lo tenga muy claro la población. También dejar de vapear o utilizar el cigarro electrónico le permite a nuestro sistema respiratorio estar en mejores condiciones para cualquier enfermedad de tipo respiratorio. Aquí seamos cuidadosos también, ¿no? Que no se compartan boquillas, toda la parafernalia. Hay que ser cuidadosos de la salud propia y de quienes nos rodean. Cuidemos nuestra salud y de aquellas personas que están cercanas a nosotros. Si alguien desea y tiene el interés de dejar de fumar, quiero decírselos así. A nivel mundial, con toda la información que se ha dado de COVID y tabaquismo, ha incrementado el número de personas que han dejado de fumar. En el Reino Unido, simplemente, que es uno de los mayores referentes para la gente que está a favor del vapeo, hay una cantidad importante, más de 30,000 personas, habitantes del Reino Unido, han abandonado el consumo al tabaco. Nosotros tenemos una línea de la vida que funciona las 24 horas todos los días del año. Bien, las llamadas de gente que habla la línea de vida, el mayor tema es justamente de gente que quiere dejar de fumar. Esto es muy importante, nunca, y esto es muy importante y lo reitero, el mejor día para dejar de fumar siempre es hoy. Siempre es hoy. Si tú tienes el interés y quieres dejar de hacerlo, puedes hacerlo. Recordemos que a pesar de la distancia, a pesar del confinamiento, no estamos solos. La línea de la vida funciona, ya insistía yo, todos los días del año, las 24 horas, y ahí hay especialistas, muchas gracias, que te pueden ayudar, que te pueden orientar, que están capacitados inclusive en consejo breve para dejar de fumar o beber, que te van a ayudar para que tú puedas realmente dejar. Y si fuera necesario, te pueden orientar al respecto de un tratamiento especializado. Hay también en esta línea apoyo psicológico para la epidemia de COVID y por supuesto están otras líneas como los centros de integración juvenil, una línea que también funciona permanentemente y los servicios de salud estatales, locales, que también están apoyando en todo este universo de opciones y de alternativas. Me parece que es la mejor decisión. Recordemos, compañeros, sobre todo todos los que estamos trabajando en la salud, que no solo la enfermedad se propaga, también la salud. Propaguemos la salud. Muchas gracias. Pues sería cuánto. Hay muchas cosas, hay muchas oportunidades, hay muchas, no sé, mucha información que nos deja un poco más clara la magnitud del problema cuando nos referimos principalmente a tabaco. También creo que ha habido a lo largo de toda esta contingencia precisamente esto, ¿no? El riesgo que significaba el confinarnos a un mismo sitio, a convivir con toda nuestra familia, a aumentar el riesgo, ¿no? Relacionado principalmente al consumo de tabaco. Y sí es cierto, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo muchas prácticas han cambiado, pero todavía nos quedan muchas por cambiar en orden a encontrar principalmente esto, ¿no? Si hemos de promover algo, particularmente los que nos dedicamos a trabajar, sea en salud mental o en adicciones, es promover la salud, ¿no? Y promover la disminución o el control en el consumo de tabaco creo que es parte de esto. Vamos a dar tiempo a una serie de, no sé si haya preguntas. Sí. Muchas gracias, maestro Juan Arturo Sabines. Durante la ponencia realizaron unas preguntas en el chat. La primera pregunta es de Rubí Angélica Azul Toledo. Ella pregunta, ¿cómo me doy cuenta si tienen o no nicotina los cigarros electrónicos? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja porque ese es un tema inclusive complejo para la propia COFEPRIS.
Ya decía yo que hay 14 estados que tienen una ley 100% libre de humo de tabaco, y entre esos 14 estados ya hay cuando menos 3 estados que prohíben ya tácitamente el que se vapee en espacios cerrados. Entonces, muchos de los inspectores sanitarios decían, ¿cómo puedo diferenciar que el líquido contiene nicotina o no? A simple vista no lo podemos determinar, por supuesto que es en la comercialización del producto. Todos los productos que se comercializan, sean importados o sean fabricados en nuestro país, tienen una leyenda de cuánta nicotina contienen o de si no contienen nicotina. Insisto, esa es la única alternativa que tuviéramos, evidentemente, además de pruebas de laboratorio, pero para quien utiliza, yo se los voy a poner así. El uso de los vapeadores conlleva mayores riesgos no solo asociados a tabaco. Por supuesto está el tema de que cualquier sustancia psicoactiva que se pueda volver líquida, que se pueda trasladar a un líquido, es susceptible de consumo. No lo traje a esta exposición, pero hay estudios que hablan, por supuesto, la que más se consume después de nicotina es el THC, es la cannabis, hay inclusive de puro CBD, pero también están de estimulantes de tipo anfetamínico, también están drogas sintéticas, y que evidentemente, pues a simple vista es un líquido en algunas de las veces más oleoso que otras. Por ejemplo, lo que ha pasado con muchas de las muertes en Estados Unidos es que era en realidad aceite de cannabis y no era propiamente el líquido. Entonces, es muy difícil poder determinar a simple vista qué es. Solamente si en el caso, por ejemplo, de los que son, digamos, el consumible, el gotero o el frasco que se utiliza, en la propia etiqueta dice ahí si contiene nicotina y si contiene cuánta nicotina contiene. En el caso de las cápsulas, el empaque lo mismo. Es lo mismo, diría yo, guardando toda proporción, que un cigarro. Tú puedes comprar la cajetilla y ahí te dice cuánta nicotina contiene, y esto es importante, no que contenga el cigarro, sino que te va a ingresar al organismo, pero ya toda vez que sacas el cigarro, pues no te lo dice, ¿no? Entonces, es complejo, no podríamos saberlo a simple vista, tendríamos que hacer la inspección directa, revisar, y si lo que interesa es en la comercialización sí se puede ver, porque el producto debe, por obligación, tenerlo en la etiqueta del producto. Un dato adicional, insistir, la nicotina no solo se obtiene de la planta nicotina en tabaco, también se obtiene de otro tipo de hortalizas. En eso los vapeadores insisten mucho, pero vamos a ser muy francos, el 95% de la nicotina que se comercializa es de origen de la planta de la nicotina tabaco, ¿no? Bueno, hay comentarios. Alma León Martínez, ella comenta, es importante checar el ámbito psicológico y emocional al inicio de cada adicción. Mireya también comenta, falta mucho apoyo en las deportivas y centros comunitarios en León, Guanajuato, para colocación de señalética, no sé qué sea eso. Sí. En las escuelas dependen del comité de padres de familia para elaborar señalética y casi siempre son con hojas impresas. Ese es un muy buen comentario. La señalización es todo aquello referente a declarar que un espacio es 100% libre de humo de tabaco. La ley establece diferentes tipos de señalización. O sea, no solamente es el logotipo, el pictograma de prohibido fumar. Tiene que haber, a la entrada de cada lugar, de cada inmueble, siempre tiene que haber un letrero que diga, estás entrando en un espacio 100% libre de humo de tabaco, apaga tu cigarro. Al interior debe de haber letreros que digan, estás en un ambiente 100% libre de humo de tabaco. Debe de haber un número de ayuda para dejar de fumar y, por supuesto, el signo de prohibición de dejar de fumar. Eso debe de estar. En la mayoría de los casos, las COEPRISes, que son los equivalentes de la COFEPRIS federal, otorga esta señalización, sobre todo a lo que son industrias de servicio, como restaurantes, hoteles. Presupuestalmente, pues no da para toda la población. Hay muchas empresas que tienen un tema de imagen institucional y que adaptan ese tipo. No hay restricción en ese sentido, siempre y cuando se respete el contenido de los mensajes, pero es real que en el caso de escuelas, en el caso de hospitales, se padece mucho de eso y termina siendo muchas veces la propia comunidad quien pone eso. Pero
Ahí sí le aventaría la pelotita a los compañeros de las comisiones estatales de riesgos sanitarios, porque son ellos los que tienen que verificar que los espacios cumplan con esa señalización y alentarlos a cumplir con la misma. Insisto, en el caso de lo que son espectros privados, cada uno tiene que hacerse responsable de contar con esa señalización. En el otro comentario que decía, totalmente de acuerdo, el tema emocional, el tema psicológico es muy importante. En el caso del consumo de tabaco, es una de las drogas que tiene mayor dependencia psicológica, porque hay una cantidad enorme de situaciones que nos refuerzan ese consumo, ¿no? La gente normalmente cuando socializa fuma, hablando de los fumadores diarios, es decir, si estoy con mis amigos fumo, si voy al baño o al sanitario fumo, después de comer o antes de comer o inclusive mientras como fumo. Hay personas que inclusive para después de la relación sexual fuma, es decir, asocio tantas veces el fumar que lo busco, y hay una frase muy típica, ¿no? Esta de necesito un cigarrito para calmar los nervios. Lo que menos ocurriría sería eso, porque es un estimulante, ¿no? Pero se ha acreditado que ocurre por esta dependencia psicológica de asociarla a tantos ejemplos de convivencia con compañeros. Y hay un tema que no mencioné y que está aquí, José, y que lo debe saber mucho más, y compañeros sobre todo del SAP y del CISAME, que es el tema de la comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Hay un tema muy importante asociado al consumo de tabaco en depresión, por ejemplo, que es fundamental. El tema también de dejar el consumo de otras sustancias psicoactivas. ¿Por qué en tantos anexos y estas granjas o las unidades residenciales para trabajar con dependientes de otras drogas terminan de consumir alcohol, pero al interior, ¿cómo fuman, no? Hay un tema ahí también de comorbilidad asociado muy fuerte al consumo de tabaco. Entonces, totalmente de acuerdo con ese primer comentario, ¿no? Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra pregunta del usuario Triage Respiratorio. Pregunta, yo he estado con personas antes de la pandemia que realizan el vapeo. ¿Qué consecuencias tenemos nosotros los que estábamos en contacto con estas personas? A diferencia de lo que ocurre con el fumador pasivo, en el caso del vapeador pasivo, hay un riesgo, pero es considerablemente menor. Esto es real, es decir, el tiempo que el humo permanece en el ambiente de un tabaco, de un cigarro convencional, es mayor al que permanece este aerosol en el espacio. Sin embargo, en espacios cerrados, vuelvo al punto, supongamos que se permite el uso de este tipo de dispositivos, pues de igual manera se van depositando, y para las personas que son cercanas hay un riesgo sanitario, insisto, sí es considerablemente menor al humo de tabaco, sí, pero está ese riesgo de exposición. Por supuesto que tendría que haber mucha exposición hacia ese aerosol que se presenta para poder hablar de un riesgo sanitario. Obviamente cada persona es diferente, y si tuviera alguna afección que fuera proclive a una infección respiratoria, por supuesto que no le favorece en lo absoluto. Hablaría, por ejemplo, de personas asmáticas, en lo absoluto les conviene estar cercana de alguien que vapea. Hay otra pregunta de Enfra Alejandra. ¿Es verdad que los cigarrillos chinos contienen cianuro? Bueno, eso es muy, muy complicado, ¿no? A ver, se han hecho estudios, no en nuestro país, se han hecho estudios de lo que contienen, y voy a hablar de tabaco de contrabando. La mayoría proviene de China, y sí, lo que se ha encontrado en el tabaco de contrabando, en términos generales, es que tienen, por ejemplo, por principio, mayores concentraciones de nicotina de las permitidas, porque evidentemente pues lo que buscan es que se vuelvan rápidamente dependientes al tabaco, pero que no tienen un proceso de calidad adecuado, y entonces se encuentran rastras de otro tipo de plantas. Se han encontrado, por ejemplo, aquí quiero mencionar algo, el tabaco convencional, el tabaco que se comercializa legalmente. Hay estudios que demuestran que el 10% de lo que pesa un cigarro, que en promedio un cigarro pesa un gramo, el 10% de ese peso es solamente de aditivos. Es decir, la industria tabacalera es una industria que se ha ido evolucionando y especializando, y le ha ido generando aditivos al tabaco, sobre todo y particularmente para hacer que la absorción de la nicotina sea más rápida, y entonces la dependencia se instaure en mayor velocidad. Eso lo hace la industria legalmente. Ahora imagínate en este mercado informal o en este mercado negro, pues los aditivos son mayores, pero se encuentran inclusive rastras de
de los insecticidas o pesticidas que se utilizan para la propia planta, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de lo que contiene el humo de tabaco, hablábamos de cuando menos 250 sustancias tóxicas. Algunas de ellas sí contienen elementos radiactivos, sí hay cianuro, sí hay polonio 210, sí hay en porciones muy, muy menores, por supuesto, pero están presentes y en buena medida obedece a que la industria, para cuidar su producción, su plantío, coloca una gran cantidad de pesticidas y la planta en ese sentido es muy noble porque absorbe casi todo lo que la tierra le proporciona. Entonces, ¿se encuentran a la hora de la combustión? Sí, porque es resultado de eso que tuvo. En el caso, sobre todo, de tabaco chino, que por entendamos como tabaco de contrabando, hay mayores concentraciones de estas sustancias, particularmente hidrocarburos policíclicos, por ejemplo. Tenemos bastantes comentarios. Sí. Ana María Mosqueda, excelente ponencia, gracias. Muchas gracias. Arturo, muy buena ponencia, felicidades. Yolanda González, gracias. Felicidades, extraordinaria exposición. Alejandra López, felicidades. Tere HGL, muy buena ponencia, gracias maestro Arturo Sabines. La química farmacéutica Norma López, excelente ponencia y bueno, en general, pues muchas felicitaciones. Muchas gracias por la ponencia que lo dio el tema de manera muy clara y pues se les ha hecho muy importante este tema. Qué bueno, ojalá que sí, digo, sobre todo si los que estamos en el campo de la salud podamos transmitir. Yo la presentación se las dejo de todas maneras para que se las puedan hacer llegar. Y pues ahí está el correo de contacto, pero yo los alentaría más a utilizar la línea de la vida, a promoverla, a difundirla, porque realmente es una alternativa. Pensemos sobre todo también en el caso de los estados, ofrecer ayuda sobre todo a nuestra primera línea de defensa, ¿no? Hay que decirlo que hay mucho médico, enfermera, que está en atención al COVID o gente de apoyo que fuma, y que por las condiciones que estamos viviendo es difícil que abandone el consumo y aún así lo están buscando porque por supuesto se preocupan por su salud. Ofrezcamos apoyo, nosotros lo hacemos a través de la línea de la vida, a través de las comisiones estatales, pero gente que esté en servicios de salud, pues que pueda ofrecer ese apoyo, insisto, a esa primera línea que tanto lo necesita, ¿no? Bueno, igual para nosotros ha sido muy importante trabajar directamente en contacto con CONADIC, principalmente porque lo que decía el maestro también es muy importante, ¿no? La comorbilidad prácticamente no existe, se ha convertido como una especie de sensor también el tabaquismo dentro de este proceso de la pandemia, ¿no? O sea, hay momentos en el que el impacto a nivel estrés es tan importante que a veces la única forma que tenemos para medirlo es el incremento en el consumo de alguna sustancia. Y creo que esto también debe ser un punto importante para nosotros, que de repente no nos damos cuenta que ya empezamos a tener esta variabilidad que está tan normalizada dentro de nuestro consumo y que no lo identificamos como un problema de salud mental. Creo que esto, insisto, la línea de la vida no es exclusivamente una línea de trabajo exclusivamente en adicciones, es una línea de trabajo que nos puede ayudar también para vincularnos a algunas soluciones de primer nivel, de primera ayuda con respecto a todos los problemas de salud mental. Uno de los puntos más importantes del nuevo programa de salud mental tiene que ver principalmente con esto, con la integración de la salud mental al control de las adicciones, ¿no? Y creo que de manera particular una de las adicciones que menos se ha querido relacionar directamente a los problemas de salud mental fue el tabaco. Así es. Con el alcohol ha sido muy claro, con el consumo de sustancias psicoactivas ha sido muy claro, pero particularmente el tabaco está tan normalizado que de repente nos cuesta mucho trabajo hacer sensible a la población, que también probablemente sea el reflejo de algún contexto relacionado principalmente a la salud mental. Creo que independientemente de esto, acabamos de tener una ponencia por demás clara, con información muy precisa, que deja en punto el hecho de que tenemos que darle importancia a disminuir nuestro consumo o incluso no a promover la suspensión del consumo de tabaco, ¿no? Con respecto a los vapeadores y a todas estas sustancias, yo no sé de repente en qué momento permitimos que pasara, todos. O sea, en qué momento se nos ocurrió que un líquido con aceite pueda entrar en la vía respiratoria. O sea, no sé en qué momento pensamos que esto iba a pasar, pero nos ganó y ya está. Entonces, creo que ahora tenemos que trabajar en identificar precisamente los riesgos y cederle el riesgo principalmente y tratar de disminuirlo a través de la comunidad, ¿no?
Y en eso rescato un poco el comentario que nos hacía en la comunidad y agradezco mucho que la comunidad esté como deseosa de participar en esto. Sí, o sea, igualmente todo lo que vaya surgiendo dentro de todos estos puntos, otro de los puntos estratégicos de este nuevo programa de salud es el trabajo comunitario. Entonces, creo que es muy importante que se reúnan también dentro de todos los elementos de la comunidad que estén deseosos de obtener un poco más de respuesta. Si es en tabaco, pues pueden contactar directamente a CONADIC. Hay trabajo en territorio. Si es en otros contextos, igualmente acérquense a todos los programas de salud mental, porque hay trabajo en territorio en el que podemos trabajar de forma conjunta. En verdad, muchas gracias. A ver. Antes de que me vaya, quisiera comentar muy brevemente un dato importante sobre todo esto. El día de ayer se publicó que cayeron las ventas de cigarros en nuestro país 45%. Hay razones interesantes ahí que se deben de analizar. Por supuesto, evidentemente el que se paró la producción, pero me parece que es muy importante el que lo tomemos como un indicador positivo, en el sentido de que seguramente muchas personas de verdad abandonaron el consumo de tabaco por miedo al contagio a COVID, y ese siempre va a ser un buen dato. Y no sé si tienes algún otro comentario. ¿Tenemos otra pregunta? Otra pregunta. Sí, Olga Bazán pregunta, ¿se puede dejar de fumar de un día a otro cuando se ha fumado 20 años? Sí, sí se puede. Muchas de los testimonios, yo diría, con la evidencia científica, la alternativa más fácil para dejar de fumar es la terapia profesional, que implica terapia de sustitución de nicotina con goma de mascar de nicotina o parche de nicotina y terapia psicológica. Eso científicamente es lo que mejores resultados da, pero también hay un porcentaje muy elevado, sobre todo en nuestro país, de abandono al consumo de tabaco por mutuo propio, ¿no? Es decir, no es que sea un tema de voluntad, pero sí ocurre que muchas personas abandonan el consumo. Y aquí yo insistiría mucho, sobre todo si la población que nos escucha son médicos, uno de los temas más importantes es en el primer nivel de atención el consejo médico. Cuando la persona acude por cualquier patología, a lo mejor va por una infección intestinal o va por alguna cuestión de una contractura muscular, por lo que fuese, si en esa exploración detecta que la persona consume tabaco, lo que el médico le pueda decir brevemente, ni siquiera estamos hablando de más de 5 minutos, para alentarle a dejar de fumar, es muy poderoso. Está comprobado con evidencia científica. Yo les invitaría, por ejemplo, me acuerdo mucho de la encuesta de juventud del 2005, le preguntaba a los jóvenes por las figuras de autoridad, y por supuesto que después que las figuras que menos le interesan son los políticos, la policía, todos esos no les creen, pero en términos generales a quien sí le creen después de sus padres de familia es la figura del médico. Eso significa que el médico en nuestra comunidad, y yo creo que hoy más en día con lo que está pasando con la pandemia, se ha vuelto a posicionar, y qué bueno que así sea, como un elemento clave. Entonces, si en ese primer nivel de atención, el médico pudiera dar un consejo, sería fantástico. Quiero mencionar, por ejemplo, tenemos a nivel nacional 340 CAPAS, 120 centros de integración juvenil, y le podemos sumar 117 clínicas para dejar de fumar del ISSSTE. Con todas estas, para una población de 16 millones de fumadores, es insuficiente, aunque la mayoría sean ocasionales. Justo porque son ocasionales, lo ideal sería que en todo nuestro primer nivel de atención en salud, el médico, la médica tratante, la enfermera, el que trabaja la promoción de salud, le preguntase a la persona en ese contexto que acude si consume tabaco, y le dieron un consejo breve, disminuiríamos significativamente. Así que una persona sí puede dejar, es difícil, sobre todo si hay una dependencia física instaurada tan poderosa. Habría que ver ese patrón de consumo, es decir, hay gente que fuma por 20 años y consume 3 cigarros al día, no es lo mismo que a lo mejor el que fuma 7 años y tiene 2 cajetillas al día, ¿no? Es decir, habría que ver, esa terapia de sustitución de nicotina también lleva un porcentaje de la nicotina proporcionalmente para disminuir, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, bueno, más bien un comentario de Antonio Bautista. Dice, ¿se han implementado grupos de autoayuda para apoyo a las personas que dejaron de fumar? Serían propiamente grupos de ayuda mutua, no de autoayuda. Sí digamos que el tratamiento especializado que yo refería, este tratamiento psicológico, es grupal justamente, y son grupos de ayuda mutua. Se juntan a fumadores o fumadores que están en ese momento, y a través de 6 a 10 sesiones con el tratamiento sustitutivo, dependiendo de cada persona ese nivel de sustitución,
son de lo más costo efectivo. Sí hay en ese sentido, pero a diferencia de lo que ocurre con Alcohólicos Anónimos del Solo por Hoy, son pocos los grupos de ayuda mutua en ese sentido. Es más un trabajo profesional que es muy costo efectivo. Bueno, pues sin más, agradecemos muchísimo la presencia del maestro Juan Arturo Sabines aquí con nosotros. Hoy damos por concluido pues el segundo ciclo que tenemos de videoconferencias aquí en el INSABI. Ya la pandemia cambia, estamos volviendo a la normalidad, nuestro abordaje también cambia, pero no queremos dejar de poner el dedo en el renglón sobre la importancia relacionada a la salud mental y a las adicciones, ¿no? Entonces, a partir del mes de agosto vamos a empezar a estar los jueves a las 5 de la tarde, pero igualmente les haremos llegar con tiempo todas las propuestas temáticas. Pues bueno, agradezco mucho tanto al maestro como a todo el INSABI y agradezco mucho a ustedes que hayan tenido pues el gusto, el deseo de seguir participando con nosotros durante todo este tiempo y pues bueno, esperamos que nos sigan acompañando el resto de días después de esto. Pues muchas gracias.